y han trasladado, digamos, esa inseguridad y esa violencia a estos países. Pues Ronald Rodríguez es vocero e investigador del Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario y es un experto en estos temas que me parece importante invitarlo hoy para hablar de ese informe que entregó Migración Colombia sobre la población venezolana en nuestro territorio. Profesor Rodríguez, bienvenido, gracias por atendernos hoy en Mañanas Blue. Buenos días, Camila, gracias por la invitación. La razón por la cual acá estábamos hablando de lo que ha dicho Migración Colombia, de cómo se llegó al pico de los migrantes venezolanos en nuestro territorio, y pues hay varios motivos, creeríamos nosotros, para que eso se diera de esa manera. Pero usted que ha estudiado el fenómeno, ¿cuál es la razón exactamente? Bueno, hay diferentes causas, particularmente en este momento estamos a puertas de un crecimiento nuevamente de la migración venezolana. Se espera que este año, ante la imposibilidad de un cambio político, salga población venezolana, sobre todo población que se encuentra en edad escolar, jóvenes de 14, 15, 16 años, que ante la crisis educativa en Venezuela y la no perspectiva de cambio en Venezuela durante los próximos 6 años, es decir, la continuidad del régimen de Nicolás Maduro, van a buscar tratar de entrar en otro sistema educativo. Lamentablemente en este momento muchos se dejan llevar por la dinámica del sueño americano, y esto implica una serie de complejidades para los países. Recordemos que en este periodo la migración continuó creciendo, es decir, entre 2022 y 2023 la migración creció un 8,3%, más de 402.000 ciudadanos venezolanos salieron según los datos que tiene la plataforma multiagencial R4B, que le hace seguimiento a la migración venezolana. ¿Por qué no han llegado a Colombia? Por diferentes razones. En el caso colombiano se empiezan a estabilizar las cifras. Por primera vez en 2023 el número no continuó creciendo. Hay una pequeña estabilización, se redujo en un 1,1%. Estamos hablando de aproximadamente 31.000 personas que dejaron de ingresar a nuestro país. Pero pues si vamos a la zona de frontera, un día entre norte de Santander y Táchira, los flujos migratorios pueden ser de 35.000, 50.000 e incluso 70.000 personas. Así que esta cifra todavía no representa un cambio considerable en la salida de venezolanos hacia territorio colombiano. Lo que nos muestra es que Colombia empieza a estabilizarse. Ya hay algunos resultados que da el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. En esta materia Colombia hizo un ejercicio muy importante. Lamentablemente nos encontramos en un momento de retroceso. El estatuto como política que ha sido admirado por el mundo, pues se perdió en el último año y medio. Primero, capacidad institucional, se cerró la gerencia de frontera. En este momento el tema migratorio depende de una dirección en un viceministerio del Ministerio de la Igualdad, es decir, que un ministerio nuevo. Hasta ahora se está construyendo esa institucionalidad. La que ya habíamos montado en los últimos 9 años fue tumbada, fue destruida, y estamos volviendo a empezar de cero. Un poco el síndrome de Adán, de querer volver a arrancar desde cero, y obviamente pues eso ha tenido unas consecuencias en el proceso de integración de la población venezolana, que explica también porque el fracaso de algunos venezolanos en Colombia los lleva a tomar también la decisión de salir en dirección a ese sueño americano y aumentar la dinámica de ruta hacia los Estados Unidos. Tristemente, también hay que decirlo, en este momento no tenemos un proceso de regularización de población venezolana más allá de los ordinarios que tiene el Estado colombiano para todas las nacionalidades, y lamentablemente el discurso del presidente Petro, que alude a que la crisis migratoria es producto de las sanciones, afecta a la población venezolana, que está creando una dinámica de confianza en el Estado colombiano, que está viendo a Colombia y está construyendo su proyecto de vida y haciendo de Colombia su hogar, porque esa narrativa que es un poco orwelliana del régimen venezolano de negar lo que sucedió durante los últimos 25 años, que el resultado fundamental de la revolución bolivariana, pues las cifras lo dicen, han sacado a más del 25% de su población. Ese cambio de discurso, esa narrativa de tomar la explicación venezolana, lamentablemente también lleva a que muchos venezolanos se sientan desmotivados a hacer de Colombia su hogar, y finalmente pues que la economía colombiana ya no tenga las mismas dinámicas que tenía en el pasado, también hace que el migrante busque en dirección hacia otras localidades, y en este momento hacia los Estados Unidos, hacer su proyecto de vida. Lamentablemente en Perú y en Chile estamos teniendo también flujos importantes de xenofobia, que lleva a que personas que estaban radicadas en este territorio decidan irse hacia los Estados Unidos. Así que en este momento por el Darién están pasando población que viene del sur, que por la xenofobia decide salir de estos países, población que viene de Venezuela, y
población que fracasa en su proceso de integración en Colombia. Profesor Rodríguez, ha dicho usted muchas cosas y sé que tenemos varias preguntas en la mesa de trabajo, pero quiero empezar por una, y es, usted dice que los venezolanos que encontraron en un momento dado en Colombia un hogar saliendo de la situación política y económica de Venezuela, ven en el discurso del presidente Gustavo Petro un discurso similar al del gobierno de Venezuela y que por esa razón eso explicaría que estén migrando de nuestro país para irse a los Estados Unidos. Es decir, los venezolanos creen que aquí puede llegar a suceder lo mismo que pasó en su país. No tanto como que Colombia pueda convertirse en Venezuela o que la revolución bolivariana pueda transferirse a Colombia, sino que Colombia deja de ser un país que recibe a los venezolanos y particularmente que protege a la población venezolana. Lamentablemente el presidente Petro hace poco en Alemania tomó la misma narrativa del régimen venezolano, a decir que las causas de la crisis venezolana son las sanciones internacionales, cuando la crisis venezolana arranca en 2014 con incluso el mismo presidente Nicolás Maduro tuvo que pedir medidas económicas para atender la crisis y la diáspora se inicia en 2015, de hecho ya hace 9 años, vamos a cumplir 10 años este año, en el cual el próximo año, en el cual el régimen venezolano expulsó a más de 23.000 colombianos con sus familias venezolanas y en ese momento el Estado colombiano reaccionó protegiendo a las familias binacionales. Yo no sé si lo recuerdan, pero son las escenas en las cuales sacaron a la población colombiana, les derribaron sus casas. Ellos llegaron con sus familias venezolanas y esas familias fueron rápidamente acogidas y posteriormente Colombia, en un momento que es muy llamativo porque en el 2016 Colombia decide establecer herramientas de protección para la población venezolana, cuando en Europa había un discurso xenófobo, cuando Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos y Colombia asume una posición de solidaridad, crea medidas de protección, ese primer documento que se expidió, que era el Permiso Especial de Permanencia, el PEP. Posteriormente nosotros hemos ido evolucionando y por eso la respuesta colombiana ha sido un motivo de observancia internacional, un país de ingreso medio que decide, en lugar de bloquear la migración, entender que era imposible bloquear esos 2.219 kilómetros de frontera que compartimos y empieza a dar una dinámica de recepción a la población venezolana y hoy tenemos el permiso por protección temporal como el documento que tienen los ciudadanos venezolanos para poder integrarse a nuestra sociedad. Profesor Lamentablemente, Rodríguez, el discurso sí ha cambiado. Profesor Rodríguez, sí, y entre los países que han tenido controles, por ejemplo, el discurso de Boric, que es de control de la migración, o el presidente o la presidenta Boluarte, que claramente ha tenido pues declaraciones xenófobas. Pero usted, dentro de la primera respuesta que nos dio, habló sobre el papel del Ministerio de la Igualdad, que el Ministerio de la Igualdad, una parte de ese ministerio no está haciendo exactamente. ¿Cuál es la parte del Ministerio de la Igualdad que no está operando y qué es lo que debería estar haciendo, pues porque es un ministerio nuevo? ¿Cuáles serían sus funciones con respecto a la población migrante? En efecto, el tema migratorio, durante la administración de Juan Manuel Santos se crea la gerencia de frontera y el primer gerente de frontera es Felipe Muñoz, el cual creó toda una institucionalidad para dar respuesta a la migración venezolana. Eso funcionó durante el presidente Santos, durante el presidente Duque, que a pesar de ser de símbolo político diferente, lograron darle continuidad a una política de Estado. Cuando llega el presidente Petro, esta oficina que dependía directamente del presidente y que escuchar al gerente de frontera era escuchar la voz del presidente en materia de política de integración migratoria, es cerrada, aludiendo a que esta oficina tenía unos altos costos y duplicaba funciones con otras dependencias del Estado. Lamentablemente eso no es cierto porque el gerente de frontera era el único funcionario público, todo el otro equipo que acompañaba al gerente era pago por la cooperación internacional, así que el argumento económico no era válido para este caso, y cuando se desarma la gerencia de frontera, quedamos sin un actor que nos coordinara la cooperación internacional, que nos ayudará a buscar los recursos, que ese es otro tema en el cual también tenemos dificultades en este momento, que coordinará la relación con los gobiernos locales para que desde las ciudades se respondiera a la dinámica migratoria y que coordinara los diferentes ministerios y agencias nacionales para que el tema migratorio fuera transversal a todo el Estado. Sin ese actor que interactuaba, el lugar quedó vacío y durante casi 1 año y medio hasta que se crea el Ministerio de la Igualdad y a principios de este año se posesionó la persona que va a estar en una dirección que depende de un viceministerio
que es del nuevo Ministerio de la Igualdad. Pero todavía no hay capacidad instalada, no sabemos cuáles van a ser sus funciones, cuál va a ser la dimensión, y si la persona que pertenece a una dirección puede hablar con ministros, alcaldes, gobernadores, cooperación internacional, porque es una persona que hasta ahora está empezando en una curva de aprendizaje. Profesor Ronald Rodríguez, teniendo en cuenta lo que nos ha dicho, pues es llamativo que un gobierno que llegó al poder en parte por su denuncia sobre violación de derechos humanos, que se plantea convertir a Colombia en la potencia mundial de la vida, haya hecho ese retroceso tan evidente en materia de los derechos humanos de la población migrante venezolana, sobre todo que vienen de un país con el que se comparte pues alguna afinidad ideológica. Entonces mi pregunta para ustedes es si este retroceso se enmarca netamente en ese debilitamiento de la estructura institucional para atender la situación migratoria, o si también ustedes ven como analistas y observadores de esta migración un doble discurso desde el gobierno entre lo que se dice en materia de derechos para el público, para el aplauso de las tribunas, y lo que se hace que no es completamente coherente con eso. La realidad, Claudia, en este caso es que el tema migratorio salió de la agenda del presidente de la República. El presidente de la República no le dio la prioridad que le dio el presidente Santos o que le dio el presidente Duque, e incluso a veces pareciera que como el tema migratorio fue una de las políticas en las cuales se logró más éxito en las dos administraciones anteriores, hubiese una especie de rechazo a darle continuidad a este proceso. Algunos pueden llegar a pensar que para mantener un nivel de diálogo y cordialidad con el régimen venezolano, pues se le ha quitado relevancia a lo que significa el discurso desde el presidente de la República de la migración. No obstante, pues uno de los grandes retos que tenemos es precisamente cómo vamos a manejar una dinámica en la cual hoy más de 2.864.000 venezolanos están en territorio colombiano. ¿Cómo hacemos para que puedan continuar con su proceso de integración y convertir a Colombia en su hogar, sin que esto signifique romper relaciones? Desde el Observatorio de Venezuela nosotros siempre hemos defendido que independientemente del régimen que tenemos al lado, nosotros debemos mantener relaciones con Venezuela, precisamente porque tenemos migración venezolana, tenemos una comunidad importante de colombianos en territorio venezolano, y no cabe lugar a que el presidente trate de buscar niveles incluso de replicar el discurso que maneja el régimen venezolano respecto al tema migratorio, porque Colombia tiene una responsabilidad con la población venezolana en nuestro país y con la población colombiana en territorio venezolano. Y tristemente, pues el liderazgo que veníamos ejerciendo, por ejemplo, en la consecución de recursos, Colombia fue uno de los países que más apalancó las creaciones de las conferencias de donantes. El año pasado solamente tuvimos la tercera parte de los recursos que se requieren en la región para manejar la migración venezolana, y lamentablemente este año las cifras nos señalan que vamos a tener la quinta parte de los recursos, y eso es, no tenemos una política exterior buscando, cabildeando, acordando, llegando a acuerdos incluso con Perú. Lamentablemente la relación con Perú pasa por uno de los peores momentos y Perú es el segundo país receptor de migración venezolana. Entonces, como lo decían hace un rato, hay presidentes que tienen un discurso que pudiese ser más favorable hacia la dinámica de integración migratoria, pero en la región AMLO en México ha hecho cosas en contra de la migración que si las hubiera hecho el PAM o las hubiera hecho el PRI hubiese sido señalado inmediatamente. En el caso de Chile pasa algo similar. Es que ahí yo me quiero meter porque hay quienes dicen, y se lo digo como venezolano, que Latinoamérica de alguna u otra forma le ha dado la espalda a Venezuela. Hay quienes dicen eso. ¿Por qué? Porque en medio de esta tercera ola migratoria, que es la tercera ola que se vive con personas que de alguna u otra manera no tienen los recursos en Venezuela para subsistir, a diferencia de las dos anteriores, que eran profesionales y la primera clase pudiente, México le impuso visas a los venezolanos, Nicaragua le impuso visas a los venezolanos, Perú, Ecuador, Chile, Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador, y así sucesivamente. Colombia es el único país que le abrió las puertas a los venezolanos y Iván Duque en su gobierno dijo, aquí los vamos a recibir. ¿Usted cree que América Latina le ha dado la espalda a la migración venezolana con esta imposición de visas y algunos dictámenes, digamos, migratorios en sus leyes?
Sin lugar a duda. La migración venezolana ha sido difícil de abordar y hay países que prefieren las dinámicas de contención como si con eso se manejara o pudiese administrar realmente la migración. Tristemente, los gobiernos que son denominados progresistas en la región han implementado medidas de contención, medidas que prohíben el flujo de los migrantes, que no ven la migración realmente como un derecho humano, sino incluso como un problema. Y en ese orden de ideas, lamentablemente, los flujos migratorios que enfrentamos hoy no se están dando los acuerdos necesarios para administrarlos de la forma adecuada. Por ejemplo, la falta de diálogo entre Colombia, Perú y Panamá lleva a que nosotros, que tenemos que gestionar recursos para la migración en un momento geopolítico difícil, donde competimos por esos recursos contra la dinámica en Ucrania, contra la dinámica en Palestina, y que son muy escasos, pues no hacemos el trabajo de política exterior para decir, mire, tenemos un problema en cuanto a al manejo de la migración, tenemos que abordarlo de una forma propositiva, y lo que venía haciendo Colombia, que era una respuesta llamativa internacionalmente, lamentablemente en el último año y medio ha perdido capacidades, e incluso el propio director de Migración Colombia en agosto del año pasado señaló que se iba a abrir un nuevo proceso de regularización de población venezolana en octubre. Estamos ya a punto de empezar marzo y ese proceso no se tiene noticia ni se tiene claridad de cómo está funcionando, si se va a hacer o no se va a hacer. Ahí yo lo interrumpo porque, si bien es cierto, usted, bueno, coincide en mi posición con respecto a los gobiernos de América Latina, también el papel de Estados Unidos es importante. Y hay países de América Latina que dicen, oye, Estados Unidos se lava las manos y da la espalda y se acabó. Incluso Kamala Harris no se la ha visto más por estos lares cuando ella es la representante del tema migratorio en Estados Unidos. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos en medio de esta diatriba que se da con la migración venezolana? Es paradójico porque en Colombia Estados Unidos fue quizá el país que con más decisión nos transfirió recursos para administrar el tema migratorio, y varios de los proyectos que se están desarrollando desde el proyecto Integra son fundamentales en eso, en construir un proceso de integración de largo plazo para la población venezolana. Pero lamentablemente el discurso internacional y el manejo que hace Estados Unidos del tema migratorio en la frontera con los Estados Unidos, en Centroamérica, es bastante complejo. Incluso lo que está haciendo de regresar venezolanos a territorio venezolano en una especie de supuesto regreso voluntario, pues se está poniendo en riesgo. Solamente en enero de este año se dieron más de 30 vuelos desde Estados Unidos regresando ciudadanos venezolanos, y estamos preocupados por el destino de algunos de ellos que regresaron a Venezuela y fueron retenidos por las autoridades venezolanas. Recordemos que nosotros tenemos lamentablemente el antecedente del caso de Loren Salem, una persona que fue expulsada del territorio colombiano, entregada a las autoridades venezolanas y torturada durante 2 años. Entonces, esto no se puede hacer con un régimen que no es democrático. Lamentablemente, parte de la moneda de cambio, como maneja el régimen venezolano la relación con Estados Unidos, es precisamente el recibir el flujo migratorio, porque ese es un tema que hace parte de la campaña en 2024 en los Estados Unidos. Hay un tipo de migrante del que me gustaría que nos dé su opinión e información, y es aquel migrante muy bien calificado, estudiado, quizá de altos ingresos, que también varios de ellos han encontrado dificultad de asentarse en Colombia por temas de papeles, porque convalidar títulos acá es muy complicado, porque todavía pues somos muy restrictivos en eso. ¿Cuál ha sido la suerte de ese tipo de migrantes, si se han ido o todavía tienen la paciencia de esperar al Estado colombiano? Lamentablemente, la migración calificada de Venezuela, la única política que nosotros diseñamos para tratar de retener esa migración y aprovecharla económicamente para el desarrollo económico-social de Colombia, fue el PEF, que era una dinámica de formalización y fomento del empleo de esa población altamente calificada. Cuando apareció el estatuto, esta política desapareció porque el estatuto era más garante de derechos. Lamentablemente, en este momento muchos venezolanos que tienen altas capacidades económicas, ante la dificultad, por ejemplo, de que el PPT sea aceptado como un documento para poder obtener crédito en las instituciones financieras, se genera una barrera. La dinámica de poder presentar y tener sus títulos y ser reconocidos como profesionales en territorio colombiano muchas veces se ve entrabada, y pues las lógicas mismas de la xenofobia causan dificultades para esta población que tiene una mayor movilidad, que puede elegir el país al que tiene como destino.
Hay algunos actores de, por ejemplo, el sector político venezolano que estaban en territorio colombiano y que ante el temor de una extracción prefirieron irse a los Estados Unidos, prefirieron irse a España, pero en este momento particularmente, y uno de los llamados que nosotros hacemos desde el Observatorio de Venezuela es que está llegando una población con serios problemas en materia educativa, con dinámicas de extraedad, con adolescentes que están presentando lógicas de analfabetismo, problemas de lectoescritura, y esa es una inversión social que Colombia decidió hacer desde el 2018. Incluso la respuesta colombiana para incluir a los niños venezolanos dentro del sistema educativo colombiano se da en 2018, nos tomó 3 años hacerlo a nosotros, a los venezolanos, por ejemplo, les tomó casi 3 décadas tomar esa decisión, y ese aporte de construir capital social para Colombia, un país que se está envejeciendo, es aprovechar un bono demográfico. Sí, llegan con dificultades, pero si entran a nuestro sistema educativo, aprenden de participación, de democracia en Colombia, esos jóvenes van a retribuir a las pensiones de los colombianos mayores, van a retribuir al desarrollo económico de Colombia y van a permitirnos continuar en una senda de crecimiento al país. Profesor Ronald Rodríguez, muchas de las cosas que usted nos está diciendo son preocupantes, pero sobre todo nos lleva a no saber cuál es la respuesta y la solución, porque el régimen venezolano, por lo que hemos visto, no va a cambiar. La situación política allá no se va a modificar, va a seguir en el poder Nicolás Maduro, no va a haber elecciones democráticas y la situación económica no parece mejorar para los habitantes de ese país. De hecho, es una población que se está envejeciendo, tienen problemas de prestación de seguridad médica, educacional, como usted ya nos comentó. Entonces, ¿cuál es la solución o cómo vamos a tener que manejar en el continente y en Colombia esa migración que va a seguir llegando? Los temas migratorios son de varias generaciones, son muy complejos, y lo que nosotros veníamos haciendo era tan llamativo que resultó ser la respuesta colombiana. La respuesta colombiana se convirtió en un ejemplo internacional de cómo un país de ingreso medio respondía a una de las mayores crisis migratorias del mundo y no tenía los problemas de xenofobia que, por ejemplo, le tomó a Angela Merkel en Alemania cuando en 2015 decidió recibir a más de 1 millón de migrantes, o no generó la polarización política y la instrumentalización como se dio en Estados Unidos en 2016. De hecho, nosotros hemos logrado evitar que el tema se politice. Lamentablemente, en este momento lo que estamos es teniendo una inoperancia en el tema migratorio que está teniendo consecuencias, pero todavía hay mucha gente empujando para que se logre construir una integración efectiva. Tenemos todavía acompañamiento de cooperación internacional. Lo que está haciendo Integra en Colombia es muy importante en ese proceso de crear capacidad instalada para que los colombianos podamos administrar esta migración y podamos tener un resultado exitoso. Lo que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil en diferentes lugares del territorio, que además es muy llamativo, porque fueron las organizaciones que manejaban tema de desplazados las que primero se transformaron para administrar y para apoyar humanitariamente a la población. Yo creo que lo que se ha retrocedido en materia de gobernanza migratoria por el gobierno nacional, estamos en el momento exacto donde los gobiernos locales tienen que construir la gobernanza migratoria en Bogotá, en Medellín, en Cúcuta, en Cali, en los municipios, en las gobernaciones, para que la migración se convierta en una dinámica de crecimiento. Hay un caso muy llamativo que conocimos por el ejercicio que hizo Colombia Líder de Gobernanza Migratoria, y en Carmen de Viboral se logró incluir a la población que llegaba, a los venezolanos, dentro del sector floricultor, y esto generó que un sector que estaba perdiendo mano de obra porque la población joven se desplazaba hacia las ciudades, tuviese un recambio poblacional que le permitió recuperar ese sector que estaba teniendo déficit de mano de obra. La migración bien manejada puede permitirnos manejar dificultades que tenemos en los territorios. Con esto que nos acaba de decir se adelanta un poco a la respuesta de la pregunta que quiero plantearle, y es, claro, generalmente hablamos de la migración venezolana en términos de problema, de dificultad, de reto, de desafío, pero no de lo que desde los estudios sobre las migraciones se ha concluido en todas partes del mundo, en todas las épocas, y es que los migrantes llegan y dinamizan, traen nuevos conocimientos, nuevas soluciones, en fin.
Este ejemplo que usted nos da de la floricultura, pues es un ejemplo muy claro de cómo pueden ser un foco de solución, pero a mí lo que me gustaría es saber si ustedes desde el observatorio tienen algo más global en el entendido de qué le ha hecho de bien la migración venezolana a Colombia en medio de todas las problemáticas y qué deberíamos estar haciendo que no nos damos cuenta desde el sector empresarial, público, etcétera, para aprovechar todavía ese talento y ese potencial que traen los venezolanos a Colombia. Yo creo que un gran ejemplo nos lo dio precisamente la ciudad que ganó la categoría de gestión en gobernanza migratoria de Colombia líder el año pasado, que fue Cúcuta. El alcalde Jairo Yáñez construyó un discurso que se fundamentaba en sembrar la migración, y es un discurso que resulta absolutamente transformador a nivel global, porque era la única ciudad ciudad fronteriza que estaba recibiendo unos flujos de migración que tenía un discurso positivo para la recepción migratoria. Si ustedes se fijan en la frontera de Estados Unidos, la posición de las autoridades norteamericanas en la zona de frontera, en los estados y en las ciudades es completamente negativa a la migración. En Colombia no. En Cúcuta los cucuteños no podían darse esa dinámica de empezar a poner muros, construir paredes, echar alambres de púas. No, los cucuteños, dirigidos por la administración pasada, decidieron integrar la migración a partir de un discurso que partía de lo público, que era sembrar la migración. ¿Y qué pasó con Cúcuta? Cúcuta creció en hoteles, creció en sector turístico, creció en capital de comercio, empezó a tener unas lógicas, incluso la misma población venezolana, que hoy representa aproximadamente 219,000 ciudadanos venezolanos en Cúcuta, hizo que Cúcuta se convirtiera ya formalmente en ciudad porque superaba el 1.000.000 de habitantes. Hoy el 27% de la población de Cúcuta son migrantes, y el alcalde Acevedo hoy tiene un gran reto de darle continuidad a esa política para que ese capital de crecimiento que le significó a Cúcuta la llegada de la migración y convertirse en la capital de la zona de frontera, pues le pueda dar una continuidad. Obviamente, profesor, la migración también trae una serie de dificultades, pero bien administrada puede dar muy buenos resultados. Profesor, una última pregunta. Ya sé que le hemos hecho muchas, pero no sabe la cantidad de preguntas que tengo en nuestro chat de WhatsApp 301-764-4108 de nuestros oyentes queriendo que usted nos las conteste. Y quizá hay una última que me parece importante que nos hace Alexander desde los Estados Unidos y nos dice, por favor, pregúntele al profesor Rodríguez qué pasa si en Estados Unidos gana el presidente Donald Trump. ¿Qué pasa con la migración venezolana y cuáles son las proyecciones que están haciendo ustedes desde el Observatorio de Venezuela en Colombia? Bueno, realmente no es claro cómo vaya a asumir el presidente Donald Trump de llegar a la presidencia el tema migratorio, pero tristemente sí hay que decir que los demócratas cada vez están más cerca de las políticas de contención migratoria de los republicanos. Entonces esto hace que ya de hecho este año, que es un año en el cual, por ejemplo, en enero y febrero, que son meses en los cuales la ruta migrante hacia los Estados Unidos disminuía, hemos visto cómo a lo largo de estos meses han continuado saliendo y más del 60% de esa población es venezolana. A pesar del invierno en el hemisferio norte, no hubo un freno migratorio. La migración solía ser en Centroamérica más estacional. Este año no tanto, también un poco por el fenómeno del Pacífico, pero tristemente hay que decir que los demócratas, la administración de Joe Biden hizo algo que fue regresar a venezolanos a territorio venezolano directamente, expulsándolos, poniéndolos en riesgo, incluso algunos de ellos tememos que puedan ser víctimas del régimen de dinámicas de tortura como lo fue Loren Salem. Y por el otro lado, la contención migratoria que se está haciendo, los acuerdos que ha hecho con México, incluso el extender la frontera con Colombia, la frontera migratoria que en otro gobierno eso hubiera causado un escándalo porque era extender la frontera migratoria de los Estados Unidos a territorio colombiano, pasó el año pasado y no hay, digamos, en este momento elementos que nos permitan decir que va a haber una gran transformación o que Donald Trump va a ser más negativo de lo que ya está pasando, porque lo que está pasando ya en este momento es negativo. Pues profesor Ronald Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, mil gracias por estar con nosotros y por ser tan pedagógico en sus respuestas frente a este tema que claramente es importante para nuestro país. Feliz resto de día para usted. Muchas gracias, Camila, y muchas gracias a la mesa de trabajo. De esta larga